La primavera de 1933 llegó a Waukegan sin demasiado ruido. La ciudad industrial, situada en la costa oeste del lago Michigan, continuaba su lenta recuperación de la devastación económica que había azotado al país. Los silbatos de las fábricas seguían sonando, aunque con menos frecuencia que en años anteriores. Los hombres seguían reuniéndose en las esquinas buscando jornaleros. La Gran Depresión había transformado a Waukegan, de un bullicioso centro manufacturero, en una ciudad de silenciosa desesperación. Fue en este contexto que los hombres comenzaron a desaparecer. La primera desaparición ocurrió el 12 de marzo de 1933. Harold Gans, un ex trabajador siderúrgico de 42 años que había perdido su puesto en Northwestern Steel 18 meses antes, fue visto por última vez saliendo de la taberna Don Nelly's en la calle Genesee. Gans llevaba 2 semanas alojado en el refugio para hombres de Waukegan. Al no regresar durante 3 noches consecutivas, el refugio marcó su cama como disponible para otro ocupante. No se presentó ningún informe oficial. En aquellos tiempos difíciles, los hombres que iban de un lado a otro con frecuencia buscaban trabajo. La desaparición de un hombre como Gans generó poca preocupación entre las autoridades. El segundo caso ocurrió el 27 de marzo. Franklin Mercer, de 39 años, trabajador portuario temporero sin residencia permanente, fue observado en una acalorada discusión con otro hombre afuera de la biblioteca pública de Waukegan. El enfrentamiento terminó sin violencia, pero Mercer no fue visto en sus lugares habituales desde entonces. Nuevamente, no se inició una investigación formal. A mediados de abril, otros 3 hombres habían desaparecido. Thomas Cahill, un ex contador de 44 años que se había visto obligado a vender lápices en las esquinas; Wesley Durant, de 37 años, un carpintero itinerante que ocasionalmente conseguía puestos temporales en obras de construcción; y Philip Monroe, de 51 años, que había perdido su pequeña ferretería por quiebra en 1931. Cada hombre compartía ciertas características: mediana edad, sin vivienda estable, conexiones sociales mínimas y circunstancias reducidas debido a las dificultades económicas. El Departamento de Policía de Waukegan, operando con personal reducido debido a restricciones presupuestarias, apenas prestó atención a estas ausencias. El capitán James Hollister admitiría más tarde que el enfoque del departamento seguía siendo mantener el orden público y responder a delitos visibles, en lugar de rastrear el paradero de hombres que habían quedado marginados. Los registros policiales de este periodo revelan solo 2 breves menciones de los hombres desaparecidos, ambas en informes rutinarios de patrullaje que señalaban la ausencia de vagabundos habituales en ciertas zonas. La conexión entre las desapariciones pasó desapercibida hasta que surgió un detalle peculiar a finales de abril. Un solo testigo declaró haber visto a Durant en un altercado verbal con un hombre bien vestido horas antes de su desaparición. Esta información se archivó, pero no se investigó más en ese momento. Lo que las autoridades no reconocieron fue la presencia de un depredador metódico entre ellos. Lawrence Maynard, de 36 años, había llegado a Waukegan en febrero de 1933 y se había instalado en una modesta pensión en la calle Washington. Su comportamiento era anodino, su apariencia pulcra pero no ostentosa. Consiguió empleo como empleado en el Banco Nacional de Waukegan, donde sus colegas lo describieron como eficiente, puntual y, en gran medida, poco memorable. Maynard estableció una rutina diaria que rara vez variaba. Caminaba al trabajo exactamente a las 7:30 cada mañana, almorzaba en Herbersteiner a las 12:15 y regresaba a su pensión a las 6 cada tarde. Los domingos asistía a los servicios religiosos de la primera iglesia presbiteriana. Esta rígida normalidad constituía una eficaz tapadera para sus actividades. A nadie se le ocurría cuestionar sus ausencias ocasionales ni el peculiar olor que a veces emanaba de su coche alquilado. El panorama socioeconómico de Waukegan en 1933 le brindó a Lawrence Maynard las condiciones ideales para sus actividades. El sector industrial de la ciudad se había contraído significativamente desde 1929, dejando a cientos de hombres desempleados. Muchos habían agotado sus ahorros y la buena voluntad de sus familiares. Vivían en una situación precaria entre la pobreza y la indigencia, aceptando cualquier trabajo disponible mientras intentaban mantener una apariencia de autosuficiencia. Estos eran hombres que antaño ocupaban puestos respetados en la sociedad. El colapso económico los había vuelto casi invisibles, presentes físicamente, pero ausentes de la conciencia social.
formaban una población paralela y sombría que se desplazaba por la ciudad sin participar plenamente en ella. La tercera víctima, Thomas Cahill, ejemplificaba este grupo demográfico. Antes de 1930, Cahill había trabajado como contable en Johnson Manufacturing. Su expediente personal, posteriormente revisado por los investigadores, contenía elogios por su atención al detalle y ética laboral. Tras el cierre de la empresa, Cahill buscó inicialmente puestos similares, pero con el paso de los meses y la disminución de sus ahorros, su búsqueda se amplió a cualquier empleo. Para 1933, residía en una pensión similar a la de Maynard, aunque de calidad considerablemente inferior. Su rutina diaria se centraba en vender lápices cerca del juzgado del condado, un puesto que le permitía mantener un vestigio de dignidad mientras ganaba apenas lo suficiente para su sustento básico. Testigos recordaron posteriormente haber visto a Cahill conversando con un hombre bien vestido el 3 de abril. El intercambio pareció cortés, incluso amistoso. Se observó a Cahill asintiendo repetidamente antes de seguir al hombre hacia el este. Nunca regresó a su puesto de venta habitual. La situación de Wesley Durand era ligeramente distinta. Sus habilidades de carpintería le conseguían ocasionalmente empleos temporales, lo que le generaba ingresos esporádicos que lo situaban ligeramente por encima de la dependencia absoluta. Durand tenía una pequeña habitación encima de la ferretería Novak, donde realizaba tareas de mantenimiento a cambio de una renta reducida. El 11 de abril, Durand le comentó a Novak que un caballero del banco le había ofrecido una prometedora oportunidad laboral, ya que necesitaba reformas importantes. Durand se marchó esa misma tarde para hablar de los detalles y no regresó. El caso de Philip Monroe introdujo un nuevo elemento. Antaño propietario de la ferretería Monroe en Grand Avenue, su bancarrota lo había dejado emocionalmente devastado. Monroe había desarrollado la costumbre de frecuentar establecimientos cercanos a su antiguo negocio, consumiendo alcohol en exceso cuando el dinero se lo permitía. El 19 de abril, el camarero de la taberna O'Malley observó a Monroe conversando con un hombre de aspecto opuesto que parecía estar aconsejándolo profesionalmente. Monroe parecía animado, gesticulando con énfasis mientras hablaban. El camarero notó que Monroe dejó su bebida a medio terminar, un comportamiento inusual para un hombre conocido por consumir hasta la última gota que compraba. Cada una de estas interacciones seguía un patrón que posteriormente se establecería mediante el testimonio de testigos. Maynard abordaba a sus víctimas en espacios públicos, entablaba conversaciones que apelaban a sus antiguas identidades profesionales y les ofrecía algún tipo de oportunidad o asistencia. Este método explotaba su deseo de recuperar el estatus y la dignidad perdidos, una vulnerabilidad tan profunda como sus necesidades económicas. El oficial Raymond Blackwell, de la policía de Waukegan, escribiría más tarde en su informe: el sospechoso demostró una notable comprensión de la manipulación psicológica. Identificó a hombres que vivían al margen de la sociedad y les ofreció precisamente lo que más deseaban: el reconocimiento de su valor. El plan de Lawrence Manor podría haber continuado indefinidamente de no ser por su sexto objetivo. El 5 de mayo de 1933, Alden Ratcliffe, de 45 años, veterano de la Primera Guerra Mundial y excapataz de la planta de fabricación de Abbott Laboratories, se vio involucrado en un altercado frente a la tienda de comestibles Wabbers. A diferencia de víctimas anteriores, Ratcliffe mantuvo fuertes vínculos familiares a pesar de sus precarias condiciones de vida. El enfrentamiento comenzó cuando Ratcliffe, quien había estado bebiendo, chocó accidentalmente con Maynard en la acera. Testigos informaron que Maynard reaccionó inicialmente con una ira desproporcionada, pero luego se recompuso rápidamente. En cuestión de minutos, los dos hombres entablaron una conversación seria. El dueño de la tienda, Martin Wabber, los observó hablando durante aproximadamente 20 minutos antes de irse juntos en dirección al lago Michigan. Ratcliffe no se presentó a la cena familiar semanal en casa de su hermana Martha Chandler la noche siguiente. Esta ausencia se consideró inmediatamente inusual. Ratcliffe no había faltado a la reunión en más de 7 meses, ni siquiera en épocas de graves dificultades económicas. La cena representaba su principal comida habitual y una importante forma de fortalecer los lazos familiares. Martha Chandler contactó al departamento de policía de Waukegan el 7 de mayo para reportar la desaparición de su hermano. El oficial Daniel Sullivan tomó el informe inicial, señalando las circunstancias como probable ausencia temporal,
pero creando un registro oficial debido a la insistencia de Chandler. El informe de Sullivan incluía el detalle crucial de que Rakif había gestionado la publicación de una carta en el Waukegan Daily Sun sobre asuntos de veteranos y había expresado su entusiasmo por verla impresa. Esta carta, publicada el 6 de mayo, no fue reclamada por su autor. La redacción del periódico confirmó que Rakif había entregado la carta personalmente el 4 de mayo y había declarado enfáticamente que la visitaría el día de la publicación para obtener copias adicionales. Su omisión representó otra desviación del comportamiento esperado. El oficial Sullivan, con una iniciativa que posteriormente le valió una condecoración departamental, inició una búsqueda sistemática de las ubicaciones conocidas de Rakif. En el Salón de Veteranos de Waukegan, 2 compañeros veteranos informaron haber visto a Rakif conversando con un agente bancario frente a la tienda de comestibles Weber. Proporcionaron una descripción que coincidía con la de Lawrence Maynard, aunque el nombre seguía siendo desconocido en ese momento. Sullivan amplió su investigación para incluir otras desapariciones recientes, identificando el patrón que previamente había pasado desapercibido. Su informe preliminar, fechado el 9 de mayo, señaló posible conexión entre las desapariciones de Gans, Mercer, Caji, Delant, Monroe y, ahora, Rakif. Perfil demográfico similar. Múltiples testigos describen a un hombre bien vestido, de entre 30 y 40 años, como la última persona vista con las víctimas. El 10 de mayo, Sullivan entrevistó a Martin Weber, quien recordó haber visto al hombre elegante entrar en la antigua fábrica de zapatos Hartman en la calle Wilson 2 días después de su encuentro con Rakif. La fábrica había cesado sus operaciones en 1931 y permanecía vacía, aparentemente a la espera de la recuperación económica. La observación de Weber proporcionó la primera ubicación concreta relacionada con el sospechoso. Sullivan y el agente Raymond Blackwell realizaron una primera inspección del exterior de la fábrica de zapatos el 11 de mayo. Mientras documentaban los posibles puntos de entrada, descubrieron un papel doblado que aparentemente se había caído por una grieta en el entablado de una ventana de la planta baja. El papel contenía una lista manuscrita de nombres e iniciales, con fechas anotadas junto a cada entrada. La anotación final decía /diagonal 5 de mayo, una clara referencia a Alden Radcliffe. Este descubrimiento transformó la investigación de personas desaparecidas en una posible investigación criminal. El capitán Ogister autorizó la ampliación de recursos y, para el 12 de mayo, se asignó al caso un equipo de 4 oficiales. El documento se obtuvo como prueba y se estableció la vigilancia de la fábrica de zapatos. El descubrimiento de la lista aceleró considerablemente la investigación. El agente Sullivan realizó comparaciones de análisis grafológicos con documentos bancarios y determinó que la lista pertenecía a Lawrence Maynard, empleado de transacciones del Waukegan National Bank. Las investigaciones de antecedentes revelaron que Maynard había llegado a Waukegan aproximadamente 3 meses antes, coincidiendo con el inicio de las desapariciones. El capitán Ogister implementó la vigilancia de Maynard a partir del 13 de mayo. Los oficiales observaron sus movimientos durante 2 días, observando su estricta adherencia a la rutina y una desviación significativa. Una visita a un almacén abandonado cerca del distrito industrial de la orilla del lago la noche del 14 de mayo. Este almacén, anteriormente operado por la Lake Michigan Shipping Company, había estado vacío desde 1932. El equipo de vigilancia informó que Maynard entró en el almacén a las 19:42 y salió a las 21:17, sin llevar nada visiblemente diferente al salir. Su comportamiento parecía inalterado. Regresó a su pensión y no volvió a salir esa noche. El 15 de mayo, Ogister obtuvo una orden de registro tanto para la fábrica de zapatos como para el almacén. La inspección de la fábrica de zapatos arrojó evidencia limitada: varias colillas de cigarrillos de la marca Maynard, un lápiz con el logotipo del Banco Nacional de Waukegan y huellas en el polvo que sugerían actividad reciente. Más significativamente, los agentes descubrieron una pequeña habitación en el sótano que contenía una mesa, una silla y varias hojas de papel con notas fragmentarias sobre los movimientos y hábitos de hombres que coincidían con las descripciones de las víctimas. Si bien la fábrica de zapatos parecía ser un lugar de planificación, el almacén presentaba una escena más inquietante. El equipo de búsqueda, liderado por el propio Ogister, descubrió una operación organizada dentro de sus muros. Una sección había sido dividida con materiales recuperados, creando un espacio de aproximadamente 6 metros cuadrados. Dentro de esta área, los investigadores encontraron ropa,
documentos de identidad y efectos personales de cada uno de los hombres desaparecidos. Aún más alarmante, el equipo descubrió registros detallados de lo que parecían ser experimentos psicológicos. Un libro de contabilidad contenía las entradas correspondientes a cada víctima, con anotaciones sobre sus respuestas a diversos estímulos. La naturaleza clínica de estos registros sugería que las motivaciones de Maynard iban más allá de la típica intención criminal. El almacén también contenía 5 baúles cerrados con llave. Al abrirlos, los agentes descubrieron objetos personales conservados y cuidadosamente exhibidos: la tarjeta sindical de Harold Gens junto a su reloj de bolsillo, la Biblia desgastada de Franklin Mercer, el certificado de contabilidad de Thomas Cahill, las herramientas de carpintería de Wesley Durant, meticulosamente limpias y organizadas, el libro de contabilidad de Philip Monroe, y la identificación militar y la medalla al valor de Alvin Radcliffe. Lo que los agentes no encontraron fueron a las propias víctimas. No se encontraron restos humanos en ninguno de los 2 lugares. Esta ausencia permanecería como un misterio durante los procedimientos judiciales posteriores. Con base en las pruebas recabadas, el capitán Ullster autorizó el arresto de Lawrence Maynard. En la mañana del 16 de mayo, los agentes lo detuvieron mientras se dirigía al trabajo. El arresto se llevó a cabo sin incidentes. Maynard no opuso resistencia ni hizo declaraciones. Su expresión, según observó el agente Sullivan, era de leve incomodidad, como si se hubiera retrasado por reparaciones en la calle en lugar de ser detenido. Un registro de la habitación de Maynard en la pensión reveló más evidencia de una planificación metódica. Un compartimento oculto bajo el suelo contenía un diario que detallaba sus criterios y metodología de selección. Según estos escritos, Maynard escogió deliberadamente a hombres que habían experimentado un declive social significativo, en concreto a aquellos que habían ocupado puestos respetados pero que ahora vivían al margen de la sociedad. Las entradas del diario mostraban un tono científico inquietante, refiriéndose a las víctimas como sujetos y a sus secuestros como adquisiciones. Maynard registró sus observaciones sobre sus vulnerabilidades psicológicas y los métodos más eficaces para explotarlas. De particular interés para los investigadores fue su repetida referencia a la recolección y la preservación de la dignidad, frases que posteriormente resultarían cruciales para comprender sus motivos. El arresto de Lawrence Maynard el 16 de mayo de 1933 no proporcionó respuestas inmediatas. Durante el interrogatorio, Maynard permaneció en silencio durante gran parte del tiempo, ofreciendo únicamente una críptica declaración: han sido elevados de la degradación. Esta observación motivó una inspección más exhaustiva del almacén. El 17 de mayo, un equipo dirigido por el capitán Ullster descubrió una puerta oculta en la oficina del antiguo gerente, revelando una escalera oculta que descendía a un subterráneo no autorizado. El espacio subterráneo contenía 3 salas interconectadas con apariencia clínica y estéril. La primera albergaba equipo fotográfico y documentación cronológica de las víctimas. La segunda exhibía ropa de calidad en maniquíes, cada atuendo correspondiente a la antigua profesión de una víctima. La tercera sala contenía la evidencia más inquietante: los cuerpos preservados de los 6 hombres desaparecidos, dispuestos alrededor de una mesa de conferencias en poses realistas que reflejaban sus antiguas ocupaciones. El Dr. Prescott determinó que cada uno había fallecido por sobredosis de barbitúricos sin signos de trauma físico. La preservación demostró una considerable destreza técnica. Un diario hallado en la escena reveló la inquietante justificación de Maynard. Creía que estaba rescatando a estos hombres del anonimato social al preservarlos en posiciones que reflejaban su estatus anterior. Una entrada decía: el sujeto expresó especial angustia por su incapacidad para mantener una apariencia digna del honor militar. Esto se ha corregido definitivamente. Ante esta evidencia, Maynard describió sus acciones como una preservación necesaria y su creación como una galería de restauración. Expresó su confusión ante los cargos penales, insistiendo en que había otorgado dignidad eterna a hombres que, de otro modo, continuarían una existencia degradada. La evaluación psiquiátrica reveló que Maynard sufría delirios centrados en el estatus social como definición del valor humano. Sus antecedentes proporcionaban contexto. Los registros mostraban que su padre, un juez respetado, había perdido su puesto debido a problemas financieros en 1927 y se suicidó en 1929, dejando una nota en la que lamentaba su insoportable reducción de posición social. Considerado mentalmente no apto para el juicio,
Maynard fue internado en el Hospital Estatal de Illinois para Criminales Locos el 3 de septiembre de 1933, donde permaneció hasta su muerte en 1951, sin expresar jamás remordimiento. El caso impulsó importantes reformas en los procedimientos policiales relacionados con las personas desaparecidas, en particular las que se encontraban en situación desfavorecida. El capitán Ogister estableció nuevos protocolos que exigen la investigación formal de todas las desapariciones denunciadas, independientemente de su situación social o económica. El almacén fue demolido en 1934 y reemplazado por un parque conmemorativo que cuenta con un marcador de piedra que enumera las antiguas profesiones de las víctimas y la designación ciudadano de Waukegan, reconociendo que el valor humano se extiende más allá de las circunstancias sociales o económicas.